Hola, buenos días muchachos. Para la prepa de hoy tenemos base de datos distribuidas. Vamos a irnos un momentico antes de comenzar. Acá le anuncié el proyecto para que tengamos un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a dividir. Yo lo veo mejor y como mentalmente más ordenado, ver la estructura de toda esta unidad es, bueno, primero tenemos una parte teórica que lastimosamente yo sé que a todos nos encanta ir directo ya a montar la base de datos, ir a hacer todo, pero bueno, hay que hacer la parte teórica. ¿Y qué equivale a esa parte teórica? Bueno, así como ustedes en base de datos 1 primero hicieron la entidad relación, lo pasaron a relacional, hicieron todo el modelado, pues aquí, bueno, no vamos a hacer el entidad relación ni el relacional de nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes ya lo traen de la entrega anterior, van a seguir trabajando con el mismo subsistema, pero acá también hay que modelar ciertas partecitas. ¿Y qué significa ese modelar? Bueno, acá te está diciendo diferenciar y diseñar fragmentación. Nosotros vamos a tenernos que parar dentro de nuestra base de datos y vamos a preguntarnos, ok, ya toda ella completa no puede quedar en un solo nodito, no puede quedar solo en mi computadora, veámoslo así para que se entienda de manera más global, sino que nosotros tenemos que hacerlo tolerante a fallas, tolerante a algo que si se queda un nodo, bueno, yo puedo todavía consultar en el otro nodo en caso de que haya réplica o puedo consultar información de otra cosa distinta. Entonces nosotros tenemos que diseñar un plan diciendo, ok, bueno, ya la base de datos no va a estar completamente toda en una misma cosa, ahora yo la puedo hacer unas cositas que dicen acá, fragmentación, es decir, yo la voy a picar horizontalmente, que es horizontalmente reducir cardinalidad, hacer que cierto número de registros vaya para este nodo, otro número de registros vaya para otro nodo y otro vaya para otro. Entonces, bueno, después de que nosotros la picamos, ya sea horizontal o vertical, vertical es hacer literalmente tipo un project y decir estos atributos porque solamente le interesan los de recursos humanos. Van para acá, los otros van para otro lugar. Y mixta cuando hacemos las dos cosas, fragmentamos tanto horizontal como vertical. Igual ya en las láminas vamos a entender un poquito más. Y luego tenemos la derivada, que de hecho va a ser fundamental y por lo menos en mi diseño fue la que yo más utilicé. Y estoy 80% segura que ustedes también la van a utilizar mucho, mucho, mucho. Entonces nosotros después de que picamos esas tablas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar esos fragmentos a ciertos nodos. ¿Cuáles nodos? Ya depende de ustedes. Yo, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a ver son unas escuelas con profesores, con inscripciones, con niños, toda la cuestión. Y específicamente yo decidí hacerlo con comunidades indígenas de Venezuela. Entonces yo decidí, mira, voy a tener 3 comunidades indígenas y cada una de ellas, según su ubicación, su región, los voy a ubicar en este nodo, en tal nodo y en tal nodo. Entonces ustedes en la cuestión de la farmacia, lo que van a hacer es decir, bueno, ¿cómo lo voy a dividir? Lo voy a dividir como por subdepartamenticos dentro de mi departamento, dentro de mi subsistema, o lo voy a dividir por ubicación, o ¿qué más se me puede ocurrir? Lo voy a dividir como por categorías. Entonces, planténselo allí, es asignar esos fragmenticos que nosotros hicimos a ir a ciertos nodos. Es separar la lógica según un criterio que nosotros vayamos a poner. Entonces, toda esta partecita de acá arriba es una parte teórica donde ustedes tienen que especificar, ya sea en Canva o donde quieran hacer sus arbolitos y toda la cuestión, porque hay unos pequeños arbolitos, va a ser netamente teórico. Eso lo vamos a hacer hoy. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a ver cómo poder establecer, cómo crear todo el entorno. Entonces, ¿qué equivale? Equivale la preparación del entorno. Ahora, esto que hicimos teórico lo vamos a llevar y lo vamos a plasmar allí y que quede, esto va a quedar de este lado, esto va a quedar del otro lado. Y nosotros, lo mismo que pongo acá, ok, ya establecimos nuestro esquema, por así decirlo. Ahora vamos a lanzarle los datos, vamos a ponerlos en el sitio que es. Esa vendría siendo la segunda parte. Luego tenemos una tercera parte. Esa tercera parte, ¿a qué equivale? A esto que dice, implementar y probar transacciones distribuidas con el Two-Phase Commitment, o sea, el Two-Phase Commit, el protocolo que ustedes vieron en la clase con la profe. Entonces, bueno, eso se equivale con ¿qué? Con esto que dice acá, transacciones distribuidas. Y ojo, les hago la aclaratoria para que sepan agarrar ahí como que con pincita, mira, esto va con esto va con esto y así puedo entender mejor el enunciado. Y luego, esa es la segunda parte, entonces el two-phase commit. Y luego, por último, cuarta, tenemos
lo que viene siendo, bueno, las consultas distribuidas, porque la profe les decía, bueno, dependiendo de cómo yo ejecute la consulta, puedo tener un costo mayor o un costo menor. Si digo, me traigo todas las tablas, o no, mira, primero, y ojo, esto no les parece tan loco porque ustedes ya vieron procesamiento de consulta. Primero hago el select en el nodo base. Claro, entonces si hago el select en el nodo base, me lo traigo acá la cardinalidad reducida, no tengo que mover tablas tan grandes. Entonces, Citus nos va a permitir a nosotros establecer ciertas estrategias de consulta que se las voy a dar, son 5, pero eso no va a ser en la de hoy, eso va a ser en la próxima prepa. Entonces, esos son los 4 partes o 4 grandes rasgos de cómo lo tienen que manejar. ¿Y se corresponde con qué? Bueno, con esta, no les van a pedir las 5 que yo pongo acá, el fast path, el collocated join, sino nada más le piden, hagan 2. Y luego es nada, mostrar el informe, que literalmente son los 4 pasos. Introducción, hablar de su subsistema, hacer la parte teórica, hacer la configuración de nuestro clúster o nuestro entorno, pues. Luego tenemos la transacción distribuida y por último tenemos las consultas. ¿Se entiende más o menos cuál es el esquema que vamos a seguir? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, dicho esto, creo que este enunciado lo ven un poco más sencillo, es más corto, es un solo tema y trata literalmente de lo que vamos a hacer. Dicho esto, vámonos a nuestra laminita. Hoy solamente las 2 primeras cosas, el diseño teórico y montar nuestra base de datos distribuida. Entonces, fragmentación de base de datos distribuidas, tenemos acá que, ¿por qué dice Postgre? Esto es muy importante, muchachos. Los de MySQL les voy a grabar un video de cómo llevar el backup de MySQL a Postgre y por qué lo vamos a hacer así. Bueno, porque Postgre nos brinda directamente una extensión y ojo con la palabra extensión, se extiende de lo que nosotros tenemos ya directamente en Postgre normalito. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir en Docker, porque es la herramienta que vamos a utilizar, crear un contenedor. Y en ese contenedor vamos a simular varias bases de datos que corresponden a los nodos. Y va a haber un coordinador que lo coordina todo, porque todo esto nos lo facilita la extensión que se llama Citus. ¿Qué pasa en MySQL? En MySQL no existe una extensión como Citus, sino que son como frameworks aparte, y de hecho el más común es uno de YouTube que se llama Vitess. Entonces, Vitess no es una extensión, es un coordinador externo. No es que lo podemos correr en Docker en un solo contenedorcito y que coordine todo, sino que hay que crear múltiples contenedores y él se va a encargar de orquestarlo. Entonces, eso quiere decir es un nivel mucho más complicado de lo que vamos a hacer nosotros, porque necesitamos otra herramienta que se llama Kubernetes o Kubernetes, como lo quieran pronunciar, y va a ser extremadamente complicado hacerlo en MySQL. Entonces, es más fácil que los muchachos de MySQL cambien el backup y se lo traigan para Postgre. Y esa es la explicación de por qué vamos a utilizar todo el mundo Postgre. Es más sencillo. Ok, entonces ahora sí, ¿qué es la fragmentación? Bueno, la fragmentación es el proceso de qué cosa, de dividir, de picar nuestra base de datos completica, la que tenemos. Pueden hablar. Una pregunta, Erika, ¿eso implica que hay que pasar el código completo a Postgre? O sea, los que son de MySQL tienen que pasarlo completo, completo, completo. No es que pasar el código, es literalmente lo que tú tienes, generas una conexión que vas a ejecutar cierto comando y te lo traslada. O sea, tú abres tu puerto en Postgre, Ok. creas la base de datos y él te lo traslada. Esperarás el tiempo que es, pero él te lo mueve. No es que tú tienes que copiar y pegar código, no, no, no. Ya, ya, ya. Ok, ok, entiendo, entiendo. Yo les grabo un videito de la herramienta, cómo se utiliza y bueno, les puede tomar 15 minutos hacer ese traslado, pero no se enrollen porque no tienen que volver a diseñar todo de cero. ¿Ok? Vale. Perfecto. Entonces, ahora sí, la fragmentación consiste en tener una base de datos completica, imagínense que es este cuadro completo y pam, 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 lo vamos a picar. ¿Para qué? Para que todo no esté junto, sino que ahora esté en diferentes lugares. Y bueno, vamos a tener entonces un conjunto de piezas un poquito más pequeñas y lo importante es que no estén solapadas. Y ojo, tengo acá toda la información de la comunidad indígena 1, toda la información de la comunidad indígena 2 y de la 3. Entonces, en la 3 no va a haber cosas de la 2, ni en la 2 va a haber cosas de la 3. ¿Ok? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, podemos garantizar replicación, pero es un concepto aparte porque eso ya no es fragmentar, es replicar para garantizar que esté disponible cierta información si algún nodo se cae. Eso es un concepto diferente, fragmentar que replicar.
Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lo que teníamos lo mandamos cada uno para un lugar diferente. Entonces, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar eso? En base a una cosa que se llama predicado. ¿Y qué es el predicado? Es todo lo que acompaña. Son las condiciones por las que nosotros vamos a hacer esa división. Yo dije, yo le iba a dividir por las regiones de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son? Bueno, en mi caso puse 3, hay más. Yo puse Camarata, Huanquén y Cabanayén. Entonces, esos valores que yo le estoy dando a esas regiones, ellos son el predicado. Si ustedes dijeran, lo voy a dividir, por ejemplo, por departamento de recursos humanos, el departamento de marketing y el departamento de cuentas por cobrar, es un ejemplo. Bueno, darle esos valores son las condiciones por las cuales yo voy a dividirlo. Y seguramente ustedes se preguntarán, estoy empezando a pensar cuántas voy a utilizar. Bueno, mi recomendación es que hagan igual que yo, 3 nodos. No se puedan inventar 4 ni 5 porque se les va a empastelar y ustedes ya vienen cansados de la entrega anterior. Entonces, con 3 estamos bien, 3 nodos. Entonces, esas van a ser como nuestras condiciones por las cuales yo voy a ir a fraccionar. Eso es un predicado, la condición por la cual yo voy a fraccionar. ¿Se entendió esa parte? Más o menos. Ajá, ¿por qué más o menos? ¿En qué no? No, no entendí la parte de la fragmentación, o sea, ¿cómo así? Que si lo hacemos con más de, ¿sabes? Porque son tres o porque, o sea, no, no entendí muy bien esa parte Ajá. de lo de los nodos. ¿Cuántos nodos vamos a establecer? Ok. La cantidad de nodos es la cantidad de partes en la cual tú tienes una base de datos completa, ¿verdad? Una completica. Nosotros ahora lo vamos a repartir por nodos. Es decir, una información va a quedar de este lado, otra va a quedar de este lado, otra de este lado y otra de este lado y otra de este lado. No es como cuando tú abrías en base de datos uno y ya directamente tenías toda la información en una misma base de datos. Ahora, imagínate lo que vamos a tener, tantas bases de datos como tú quieras crear nodos, ¿verdad? Y esos nodos se tienen que crear en base a una condición. ¿Y cuál va a ser esa condición? Yo dije, bueno, voy a dividirlos por la región de las escuelas. Entonces, para que ustedes no se compliquen tanto, lo que yo les quise decir es que al momento de dividir por nodos, de establecer, esta es la sede donde se guardan estos datos, los datos de Caracas, la sede donde se guardan los datos de Maracay, la sede donde se guardan los de Valencia. Es decir, que si yo consulto en Valencia, yo no voy a conseguir los datos de Caracas. Y si yo consulto, no sé, la de Maracay, tampoco voy a conseguir los datos de otras. Solamente voy a conseguir los míos propios. Entonces, en base a una condición, yo voy a determinar qué fragmentos o qué partes de ciertas tablas yo voy a conseguir allí. No las consigo todas ahora en un mismo pilar, sino que en base a esa condición o en base a ese predicado yo voy a conseguir todos aquellos fragmentos de tablas que coincidan con la condición que yo di. ¿Ahora queda más claro? Ya te capté. Y mi recomendación es que, por ejemplo, ustedes no digan, es que yo quiero dividirlo en 10 sedes, 10 sedes de la farmacia, que a ustedes les tocó una cosa ahí de Walgreens de Estados Unidos y que no quiero la sede de Tampa, quiero la sede de Orlando, quiero la sede de Miami-Dade, o sea, no se pongan con 10 cosas, sino traten de hacerlo cortico, háganlo con 3, igual que lo hago yo en la prepa, para que no se les haga muy grande tantas fragmentaciones y tantos pedacitos, ¿ok? Ajá. Entonces, una vez que ya decidimos que vamos a fragmentar, pues nosotros cada vez que ejecutemos un comando de fragmentación, tenemos que preguntarnos que si cumplen con nuestras 3 reglas de oro. ¿Y cuáles son? Bueno, la completitud. Una vez que yo fracciono esa base de datos que yo tenía completico, la parto 1, 2, 3. Al unir yo esos fragmentos, tengo que decir, bueno, cada uno tiene que por lo menos estar presente en alguno de esos fragmentos, es decir, no hay ningún dato que se pierda, porque yo digo, todos los de Caracas van a estar acá, todos los de Maracay van a estar acá y todos los de, no sé, Valencia van a estar acá, pero no puede quedar ningún huérfano, tiene que, a juro, caer en alguna de estas 3 categorías, a juro, entonces eso quiere decir completitud. No va a quedar nada que quede huérfano, no se va a perder ninguna información porque toda va a estar contenida en al menos uno. Entonces ahora nos decimos, bueno, reconstrucción, ¿qué quiere decir? Que de los 3 fragmenticos, si yo los vuelvo a unir, así como estos señores, vuelvo a unir el rompecabezas, me garantiza que yo voy a tener mi base de datos original. Entonces, uniendo todo, vuelvo a crearlo todo. Esto quiere decir, nada se va a quedar por fuera, nada se va a perder porque siempre va a pertenecer a alguna de esas categorías por la cual yo fragmenté. Y disyunción quiere decir que no van a haber fragmentos duplicados, que tiene que ser
este predicado, esta condición lo suficientemente excluyente para que no caigan varias. Si no, solamente vas a caer en una. Entonces eso quiere decir que no van a haber registros duplicados. Él solamente va a pertenecer a un fragmento, o pertenece el de Caracas, o el de Maracay, o el de Valencia. Eso es disyunción, no van a haber solapados allí. Entonces, bueno, no varias categorías, todos los puedo unir juntos y ninguno puede quedar por fuera. Esas son las 3 reglas que cada vez que hagamos una fragmentación tenemos que preguntarnos. ¿Queda claro? Ok. Ok. Entonces, ¿qué pongo yo acá? Bueno, la fragmentación vertical es lo que se corresponde con el project de la álgebra relacional. Imagínense que yo tengo esto como si esto fuera una tablita completa. Esto es el ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, no sé, el tipo de sangre y lo que sea. Entonces yo digo, esta información nada más me la maneja, por ejemplo, recursos humanos y esta información me los maneja los de marketing. Es un ejemplo. Entonces, yo no quiero o sea, quiero que esto vaya tanto para esto vaya para el departamento de marketing y esta información vaya para el de recursos humanos porque ellos no van a consultar ahí mezclado. Ellos solamente consultan estas columnas y ellos solamente consultan estas columnas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues bueno, lo que les pongo acá en la animación, yo la pico verticalmente y entonces en un nodito, en el nodito de recursos humanos, quedan los atributos que consulta recursos humanos y en el de marketing quedan los atributos que consultan los de marketing. ¿Qué va a pasar? Claro, les va a quedar todos los registros, porque yo no estoy disminuyendo cardinalidad, yo no estoy quitando filas. Yo lo único que estoy es partiendo por atributos, estos atributos para este lado y estos atributos para aquel. Entonces, bueno, cada fragmento vertical debe incluir siempre la clave primaria, claro, porque si nosotros nada más le dejamos la clave primaria a recursos humanos, después como si necesitamos hacer un join, no vamos a poderla reconstruir. Entonces, siempre cada fragmento que vamos a mandar para cada lado tiene que mantener su clave primaria porque es el identificador único, no nos puede caer a lo loco. Y esa va a ser la única sección, ese va a ser el único atributo que se va a repetir en ambas fragmentos de tabla. ¿Y cómo lo reconstruimos? Bueno, gracias a este join. Como los dos guardan la clave primaria, pues entonces hago un join y pum, vuelvo a tener todo lo mismo. Claro, con vertical separamos es atributos. Dale. Ajá, ahora la horizontal. La horizontal me está diciendo a mí que yo ya no voy a separar, mira, el ID, el nombre y la cédula van para este lado, sino que ahora yo voy a mantener todos los atributos completos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es disminuir, es la cardinalidad, lo que yo tengo acá. Tenemos a la persona 1, la persona 2, la persona 3, 4, 5 y 6. Entonces yo voy a venir y voy a picar acá. ¿Qué pasa? Bueno, para un fragmento son la persona 1 y 2, con todos sus atributos. Después, para el otro fragmento viene la 3 y la 4, y luego viene la 5 y la 6. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera escuelas y las escuelas tuvieran su ciudad. Entonces yo digo, mira, las de Caracas, y justamente estos dos, tanto la persona 1 y 2 son de Caracas, pues los mando para un lado, luego la persona 3 y 4 son de Maracay, los mando para otro lado, y luego los de Valencia, bueno, los mando para otro lado. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen acá un atributo que se llama región o ciudad, como lo quieran llamar, y cumplen con el predicado o la condición que yo les estoy dando. Entonces yo no les estoy quitando cantidad de atributos, sino que simplemente estoy separando a estas personitas o estas filas en base a una condición. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a reconstruir? Bueno, al final lo reconstruyo con unión, porque acá no tengo que hacer join, no separé columnas, sino solamente tengo que pegar cardinalidad, o es decir, tengo que pegar filas. ¿Y cómo las pego? Con la operación de unión. Uno esto con esto y uno esto con esto y al final todo me queda completo. ¿Queda claro? Sí, Pi. Sí, sí, sí. Ok. Después que tenemos, mira, esto ya se empieza a complicar, pero bueno, va a ser la que más vamos a utilizar, quizás estoy casi segura que las profes se las contó. Consiste en yo poder fragmentar otra tabla que está relacionada a una tabla que ya se fragmentó. ¿Gracias a qué? Gracias a tener una clave foránea. Entonces, por ejemplo, veámoslo acá un poquito más claro con esto. Yo tengo un conjunto de vuelos. Estos vuelos salen de diferentes ciudades. Vemos que no nos, o sea, acá vemos que el vuelo 1 va para Valencia, pero fíjense, acá el vuelo 5 también va para Valencia. Entonces, si yo me voy para acá, para los asientos, veo, mira, el vuelo 1 tiene solamente 2 asientos, para hacerlo más práctico.
Entonces, ¿qué asientos son? El 1 y el 2. Y fíjense, si ahora yo me voy acá a Valencia, digo, bueno, el vuelo 5, porque yo sé que es de Valencia, tiene esto. Entonces, si yo digo, bueno, si yo quisiera ahora también la tabla asientos, tenerla separada por que me separe que, mira, los asientos de los vuelos que son de Valencia. Entonces yo ya sé que tengo que agarrar este, que tengo que agarrar este y que tengo que agarrar este. Si ahora yo dijera, necesito también enviar para el Nodo de Madrid solamente los asientos que son de vuelos de Madrid. ¿Cómo yo hago? Bueno, busco acá Madrid, digo, esto es Madrid, ¿qué vuelo es el 2? ¿Y qué más hay? Madrid, el vuelo 6. Entonces busco acá, mira, el 2 tiene el asiento A1 y busco acá el 6. Mira, tiene el asiento A1. Entonces, si yo le voy a mandar al Nodo de Madrid asientos, ¿qué le envío? Le envío esta filita que está acá y esta filita que está acá. Es decir, yo estoy fragmentando asiento en base a una condición. ¿Qué condición? El lugar de salida de los vuelos, pero ella no posee ese atributo. Lo posee, es otra tabla, pero lo bueno está en que, bueno, fíjate, tenemos esta como clave primaria y en asiento, ID vuelo y número de asiento, esto conforma la clave primaria porque es una entidad débil, pero ID vuelo no solamente es parte de la clave primaria, es una clave foránea que hace referencia a vuelo. Entonces, mira, perfecto, porque yo puedo construir un caminito. Entonces, la fragmentación horizontal derivada es aquella que te permite fragmentar una tabla en base a un atributo que no es propio de él, pero gracias a yo tener un caminito, entiéndase por caminito, clave foránea en este caso y clave primaria aquí, me permite fragmentar asiento por un atributo que no es propio de ella, sino que es del lugar de salida. ¿Se entendió? Sí. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, acá también ¿cómo se especifica esta operación? ¿Qué voy a necesitar yo primerito? Bueno, necesito, para poder realizar esto, que primeramente vuelo esté separado. Porque si vuelo no está separado, pues está todo mezclado y yo no lo puedo hacer. ¿Cómo lo realizo? Con la operación así igualito que en la horizontal primaria. Yo lo realizo por un select de la álgebra relacional. Entonces yo le digo, bueno, mira, de mi tabla, vuelos de salida, voy a hacer un select con la condición que el lugar de salida sea Madrid y esto me devuelve vuelos de salida 1. Lo mismo por acá. Ok, llega un select de los vuelos de Valencia. Me devuelve, estos son los vuelos de Valencia. Este es el de Sevilla y este es el de Barcelona. Una vez yo ya tenga acá fragmentadita horizontalmente, vuelo, yo ahora digo, ya separé los trozos. Ahora yo sí me puedo parar en asiento y fragmentar asiento. Entonces yo quiero, ok, ahora dame los asientos de Madrid. ¿Qué tablita base voy a utilizar yo? Bueno, utilizo asiento porque esa es la que voy a fragmentar. Siempre a fragmentar en la horizontal derivada aparece del lado izquierdo y la fragmentadora aparece del lado derecho. Siempre va a ser nuestra notación. Entonces, la fragmentada va a ser asiento y la voy a fragmentar en base a qué? A la de Madrid. ¿Y cuál es la de Madrid que me resultó? Vuelo de salida 1. Le pongo la condición de la clave primaria y clave foránea por la cual yo voy a unir. ¿Cuál es? ID vuelo y ID vuelo. Entonces coloco aquí esta condición. ¿Y qué símbolo le pongo? Le pongo la semicorbatica, que parece un join, pero no es un join. Es un join ahí como medio incompleto porque no estamos uniendo, estamos más bien separando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar lo mismo. ¿Quién es mi tabla a ser fragmentada? Asiento. ¿Y quién es mi tabla fragmentadora? La que me resultó de haber hecho una horizontal primaria en cuanto a Valencia. Y eso me va a dar los asientos de los vuelos que corresponden a Valencia. Entonces, al final, acá yo, por ejemplo, les ponía lo mismo. Si yo busqué Valencia, que es el 1, tengo el A1 y el A2, que se corresponden a estas dos. Pero también tenemos el 5. Y el 5 tiene A1. Entonces lo coloco acá. Si lo vemos, no estamos quitando ningún atributo, no lo recortamos, no lo volamos ni nada. Entonces, ok, si no corté ningún atributo, por lo tanto, si yo voy a reconstruir, no voy a reconstruir con un join. Tengo que hacerlo igualito que como lo hago con la horizontal, porque al final lo que disminuí es cardinalidad. Cardinalidad entiéndase como número total de filas. Entonces, si yo le corté esa parte del número total de filas, si yo quiero tener el número total nuevamente, lo que hago es unir. Yo reconstruyo todo con uniones. ¿Queda claro? Ok. Pero ok, sí, o quieres que lo repita. No, sí, sí, se quedó claro. Ok. Entonces yo
Así como ustedes tienen 5 tablitas, fíjense, yo creé una y de hecho en vacaciones lo hice de 000 para que lo tuviéramos completo. Entonces, esto es un ejemplo que van a ver si se ve en la prepa teórica del trimestre anterior, donde explico muchísimo más ejercicios, por esto dice 4. Yo agarré este porque me gustó y lo poblé, lo llené de 1000 estudiantes, 3000 inscripciones, creo que 60 profesores, no sé, 20 cursos y 10 escuelas, algo así. Entonces, tengo este mismo esquema relacional, ustedes tienen el suyo porque ya lo entregaron en la fase 1 y qué hice, bueno, como yo fui la que inventé este ejercicio, yo puse estas reglas de juego y a ustedes, esa es la parte creativa del proyecto que les va a tocar, son crear sus propias reglas de juego. Las que yo dije, mira, las escuelas y todo esto lo vamos a agrupar en base a regiones. Ustedes ya sabrán si departamentos, si a lugares, si a lo que quieran, a lo que les comenté antes. Y esas regiones yo les voy a dar ya valor a ese predicado, a esa condición. ¿Cuáles son? Bueno, nuestras regiones van a ser Camarata, Huanquén y Cabanayén, similar a lo que les dije. Lo dividimos antes en Madrid, Valencia, Sevilla y no sé cuál era la otra, Barcelona. Pues acá lo vamos a dividir en comunidades indígenas con los nombres que yo le puse que son del Estado Bolívar. Entonces, Camarata, Huanquén y Cabanayén. Acá yo ya tengo una idea grande porque como yo decidí agrupar eso, que esos son los nodos, yo voy a tener entonces 3 nodos, el de Camarata, el de Huanquén y Cabanayén. Perfecto. Ahora me dicen, bueno, mira, los cursos que se ofrecen son diferentes, son de humanidades, ciencias y deportes. Ok, nosotros, entre lo que yo me inventé, puse fue, la información es requerida por áreas académicas y por región. Nosotros necesitamos entonces, por región, mandar toda esta información. Acá adicionalmente le pongo unas restricciones que, mira, no hay cursos de ciencias en Wonken. Entonces, si yo voy a fraccionar los cursos en base a Wonken, yo sé que no voy a obtener ciencias. Excelente. Todos los cursos de humanidades se ofrecen en Cabanayén. Entonces, yo sé que si me paro en el nodo de Wonken, no voy a tener ni cursos de ciencias ni cursos de humanidades, porque los de humanidades solo se ofrecen en Cabanayén. Si yo voy a hacer ahí mirar con lupa a ver qué es lo que está ocurriendo, yo tengo que garantizar entonces de que en Wonken no van a haber ninguno de estos dos. Si yo me encuentro ciencias y me encuentro humanidades, es que algo mal está pasando porque yo dije, en ellos no hay eso. Después, además de la distribución de datos por región, además de que yo lo distribuya por región, yo necesito decir que en cuanto a la inscripción, tengo que mantener en cada nodo información académica. Es decir, de la tabla de inscripción, solamente los atributos académicos, el de calificación, lo voy a guardar lo que corresponde en cada uno de estos 3 nodos. Pero lo que pasa es que la parte esta de ¿cómo se llama? De pagos, mientras que los costos, o sea, la parte administrativa, esa es la palabra, que corresponde al costo de la matrícula y a la referencia del pago, solamente lo va a manejar el nodo central. Entonces me están diciendo ciertos atributos, mira, ¿qué va a pasar? Pues todos los atributos académicos yo los voy a tener que separar de los atributos administrativos. Ahí nos dicen, usted con la tabla de inscripción va a tener que hacer una fragmentación vertical. Pero adicionalmente te dice, bueno, pero los académicos, lo que quedó en el fragmentico de los atributos académicos, a su vez tú tienes que mandarlo para cada nodo. Entonces yo hice una vertical a la cual después voy a tenerle que hacer una horizontal. Mandar los académicos de Wonken a Wonken, los académicos de Camarata a Camarata y los académicos de Cabanayén a Cabanayén. Eso es lo que yo voy a hacer. Y después todo lo que tiene que ver con la información administrativa o de costo, yo lo voy a dejar solamente en un nodo. Es decir, esa no la voy a aplicar. Se la mando a Cabanayén y listo. Entonces yo tengo que diseñar en base a pararme en cada una de estas tablas y ver qué es lo que voy a hacer yo. Voy a fragmentar la horizontal, la voy a fragmentar vertical, la voy a fragmentar como. Se entiende que ustedes también tendrían que inventarse algo así similar, ¿verdad? Sí, pero una pregunta, por ejemplo, en regiones, para nosotros nada más serían esas tres, pero no tendríamos que hacer las otras que sí, de humanidades, ciencia y deporte. O sea, No, porque acá me están diciendo a mí que mi condición para yo crear nodos es en base a la región, en base a la región física. O sea, yo voy a montar una computadora en Camarata, otra en Huanquén y otra en Cabanayén. En cuanto a lo de ciencias, humanidades y deporte, yo no, ahí no me están diciendo de que voy a tener separadas las computadoras en base a eso. A mí el único predicado que me están dando relacionado a esto
es que en Wonken, si yo me paro en Wonken, yo no tengo ni registros de ciencias ni registros de humanidades. Es decir, que yo puedo ver y verificar que si lo que yo estoy poniendo en Wonken está correcto. Si yo me encuentro ahí un curso que diga humanidades, es porque yo no fraccioné bien. Pero la condición por la cual yo voy a separar en cuanto a nodos es en base a la región, y es lo que se suele hacer. O sea, tú montas una computadora en un lugar, en otro lugar y en otro lugar. Ok. Y si esos lugares no son físicos como regiones y ciudades separadas, sino que imagínate, es dentro de un mismo edificio, entonces tú dices, los puedo separar por departamentos. El departamento que se encuentra en el piso 1 tiene su máquina, su base de datos, su servidor allí. Luego en el piso 2 tenemos marketing, tiene su servidor allí, solamente lo consultan ellos, pero trata de que sean ubicaciones, ¿ok? Ok. Y luego ustedes se crean reglas de, no sé, los camiones los camiones que son marca Chevrolet solamente aparecen en las farmacias que están en Tampa. Entonces se crean ahí condiciones así jugando, pero sabemos que los camiones Chevrolet no es un nodo. Son restricciones que yo después locamente las meto para complementar, ¿ok? Listo. Entonces, me paro acá en escuela. ¿Qué va a pasar en escuela? En escuela, como sabemos que tiene que ser acá por región, porque fíjense, hay 10 escuelas, nombre escuela, dirección y región. ¿Por qué empecé por ella? Bueno, porque ella es la que verdaderamente tiene las regiones. Si yo empiezo por profesor, profesor no tiene la región. Yo necesito empezar por aquella tabla que contenga el atributo que me va a definir mis nodos. ¿Y cuál es esa tabla? Es la tabla escuela. Entonces yo voy a separar para que tengamos en una partecita las escuelas de Camarata, no tiene una sola, puede tener 2 o 3 o 4, lo que ustedes consideren. Entonces que me queden una parte las escuelas de Camarata, otra parte las escuelas de Wonken y otra de Cabanallén. ¿Estoy separando qué? ¿Cardinalidad o separando atributos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedes repetir un momento, por favor? ¿Qué te parece acá? En escuela, si yo tengo que separarlas por las regiones y me dan los valores que pueden tener, ¿qué estaría haciendo yo? Separo atributos, mando ID escuela y nombre escuela para un lado y dirección para otro, o yo estoy simplemente separando cardinalidad. Estoy diciendo, las de Camarata van para este lado, las de Wonken va para otro lado y las de Cabanallén va para otro lado. ¿Qué estoy haciendo allí? Estaría separando cardinalidad, ¿no? Exactamente, y como yo separo cardinalidad, porque ahora solamente yo no separo qué atributos, me va a quedar la tabla con la misma cantidad de atributos, solamente que los que cumplen con la condición de camarata, que son ciertas filas, igual que como cuando ustedes hacen un where camarata, o se región igual a camarata, te va a limitar es la cantidad de filitas. Entonces esto es lo mismo. Hacemos horizontal primaria para que solamente las filas que cumplan con la condición de camarata me queden allí, igual con las de Wonken, igual con las de Cabanallé. ¿Y quién me brinda eso? La horizontal primaria. Entonces, ¿cuál es el operador de la horizontal primaria? Es acá el select. Entonces, la tabla a ser fragmentada, colocamos escuela, la región va a ser camarata y eso me va a devolver la tabla número 1. El nombre que ustedes le quieran poner, si la quieren llamar E1, la pueden llamar E1, si la quieren llamar escuela 1, pueden hacerlo. El nombre es el que ustedes desean, igual como cuando trabajan a álgebras relacionales. Yo la llamé T1, T2 y T3. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todas mis escuelas van a quedar divididas por estas 3 regiones. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que cumplir con las 3 reglas de oro que yo les dije, que son completitud, reconstrucción y disyunción. Completitud en el sentido de que tienen que, juro, pertenecer a alguna categoría. No me puede quedar ninguna por fuera. Luego, si yo uno Wonken, Camarata y Cabanallén, yo puedo volver a tener mi tabla completa de nuevo si hago unión, unión, unión. Y disyunción quiere decir que si está en Cabanallén, no va a estar en Wonken, y si está en Wonken, no va a estar en Cabanallén. Entonces, sí, de esta forma, como lo hicimos, garantizamos. ¿Cómo lo reconstruimos? Lo reconstruimos con unión y volvemos entonces a hacer los mismos arbolitos. Yo tengo la tabla 1, que si la 1 con la tabla 2 me va a dar una tabla intermedia, que a su vez si la 1 con la 3, la 1 acá me faltó la letra U, puedo ¿qué? Tener de nuevo mi tabla escuela. Entonces acá métanle la U porque se me voló. Pero, ¿qué hacemos? Cumplimos con completitud, reconstrucción y disyunción. Y para todos van a tener que presentar su álgebra relacional con su característica de arbolito, ¿ok? Que
¿Queda claro? Sí. Ok, ahora podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles les recomiendo? Si yo empecé por escuela, que fue la que fragmenté aquí, por región, ahora ¿dónde me muevo? ¿Me muevo a curso o me muevo a inscripción? El tip que les voy a dar, ustedes van a intentar moverse a aquellas que tengan como clave foránea la clave primaria con la que ustedes comenzaron. ¿Quién tiene como clave foránea escuela? Y ojo, esto no está escrito, esta es la manera más fácil y como yo lo hice para que se me fuera más sencillo y no empastelarme fragmentando. Entonces, voy a agarrar esta clave primaria de la que ya tengo fragmentada y voy a buscar cuál de ellas tiene como clave foránea esa clave primaria. Veo que escuela tiene ID escuela y profesor también tiene ID escuela. Entonces es lo mismo que yo empiece por estudiante o por profesor, ambas van a ser igual que comience por ellas, pero que no recomiendo irse a inscripción porque inscripción acá no tiene ninguna ID escuela, ¿ok? ¿Se entiende? Ese tip no escrito, pero sí de que lo he hecho tantas veces que me di cuenta de eso, ¿ok? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ajá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, fíjate, entonces yo, estudiante, ¿qué me decían? No me decían nada con respecto al estudiante porque no me dijeron ni nada de que fuera humanidades, ni nada de que fuera X, Y, Z. Pero, ¿qué pasa? Lo que sí tengo que garantizar es que, bueno, Wonken va a tener un listado de sus propios estudiantes. Cabanayen va a tener un listado de sus propios estudiantes. Y Camarata no le importa tener el listado de los estudiantes de los otros lugares, solamente le interesa lo suyo. Yo ya escuela la tenía fragmentada por región. Ahora, como yo tengo esta clave foránea, yo digo, mira, me puedo valer de ella porque ella ya está fragmentada. Entonces yo puedo dividir mis estudiantes por región de ese nodo gracias a esto. ¿Y quién me permite? Siempre lo que yo vea como caminito, clave foránea, entonces va a ser fragmentación horizontal derivada gracias a esto. Entonces por eso les dije, muy importante empezar con aquellas que se relacionan. Entonces, excelente. ¿Qué hago yo? Me traigo lo que yo ya tenía de antes. Esto no es nuevo, lo hice en la lámina anterior. Ahora yo voy a plantear dividir mis estudiantes en base a estas escuelas que están divididas por región. ¿Con qué lo hago? Con el símbolo de la semicorbatica. El join is incompleto porque no estamos uniendo, estamos separando. Entonces, ¿quién les dije? La tabla siempre de la izquierda es la tabla a ser fragmentada y luego viene la tabla fragmentante, que es esta que está acá. Entonces les hago acá la semicorbatica y le coloco cuál es la condición clave primaria, clave foránea. Entonces, bueno, estudiante, la fragmenté en cuanto a T1 y T1, ¿quién son? Camarata. Entonces, ¿quién voy a tener yo acá en E1? Todos los estudiantes de Camarata. Lo mismo, si le pongo la tabla T2, que ya estaba fragmentada por Wonken, pues ¿qué obtengo? Bueno, todos los estudiantes de Wonken y lo mismo acá con los de Cabanayen. Es decir, que yo logré picar esta, así como la de los vuelos de Valencia, los de Sevilla y los de Madrid y todos esos, logré picar, esta sería el equivalente a 100, bueno, piqué mis estudiantes por la región de la escuela. Y como es una horizontal, siempre todo lo que diga horizontal, ya sea derivado primaria, se reconstruye con unión. Entonces, si yo pongo que E1 lo uno con E2 y después ese resultado lo uno con E3, yo logro, acá falta también la U, ustedes se la colocan, yo vuelvo a tener mi tabla estudiante. ¿Y qué cumplo? Esto es una coletilla que van a escribir siempre. Cumplo con completitud, reconstrucción y disyunción. ¿Queda claro esta parte? Sí, sí. Lo mismo, si yo les dije, ok, yo empecé con escuela porque tenía mi condición para separar por nodo. Me fui a estudiante porque es la que tenía clave foránea. ¿Quién queda? Queda profesor. Entonces voy a irme a profesor. ¿Qué voy a hacer? Me dieron condiciones de que los profesores eran solamente los profesores del área o los que tuvieran el salario. O sea, acá te estaban dando es el área del curso, pero este es el área del profesor. Entonces, aún no nos vamos a meter allí. ¿Ok? Entonces, bueno, nos va a quedar lo mismo, hacer tal cual. Separar los profesores que son de Camarata, los profesores de Wonken y los profesores del otro lado. Ellos dan clases solamente en esas escuelas, porque ellos son de esa región. Si te quieres ir a la otra región vas a tener que agarrar un bote, eso no tiene sentido. Ellos son profesores de esas escuelas, de las que están allí, de ese lugar. Entonces, ¿qué hago? Fragmentación horizontal derivada. Me traigo de nuevo, ¿en cuál? La horizontal primaria escuela, porque yo igual los voy a repartir es por la región. Tengo Camarata, Wonken y Cabanayen.
Y ahora sí, profesor, ¿qué hago? Lo mismo, una horizontal derivada en base a qué, al atributo ID escuela, que es la que me está comunicando allí. Entonces yo tengo profesor, la cual va a estar fragmentada por la escuela, le pongo ID escuela, me quedan acá profesores de Camarata, luego acá profesores de Wonken y luego profesores de Cabanayen. Esta fue la que se fragmentó, profesor, estas son las fragmentantes que venían de escuela. Y este es el resultado. Como yo ya les dije, todas las horizontales, sea primaria o secundaria, perdón, secundaria no, derivada, si yo las reconstruyo, siempre es por unión, porque horizontal siempre es por unión. Entonces vuelvo a hacer el arbolito, y ojo, lo tienen que hacer ustedes. 1P1 con P2, luego lo 1 con P3, reconstruyo profesor y cumplo con completitud, reconstrucción y disyunción. Queda también clara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ahora, yo paso... Igual, Ajá, sí, ya sí, Adriana. tengo una pregunta, solo por curiosidad, no sé si lo mencionaste previamente, pero ¿cuál vendría siendo la diferencia en código de la fragmentación horizontal y vertical? O sea, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿en qué En cambia? código. Ajá, la diferencia va a estar que nosotros directamente cuando estemos en situs y vamos a hacer una horizontal derivada, que es la que más vamos a hacer, yo simplemente le paso el atributo por el cual yo voy a hacer la fragmentación y él se va a encargar literalmente de hacer todo. Él pica cardinalidad. En cuanto a código, en la vertical, que me va a obligar a mí, y eso es Citus no lo hace directo, yo voy a tener que crear dos tablas, voy a tener que hacer como que una copia y crear acá esta tabla con ciertos atributos y luego otra tabla con ciertos atributos. Y ya después esa tabla que yo hice manualmente y la piqué, entonces yo esa sí la puedo mandar para cierto lugar u otro. Pero la vertical, tú te vas a tener que encargar de tener la base, crear la tabla con los atributos que tú quieres, o sea, tabla 1 con el atributo calificación, más su clave primaria, porque siempre tiene que tener la clave de primaria, eso te quedaría como inscripción 1, y luego vas a tener que crear otra tabla que sea tabla inscripción 2, que va a tener su clave primaria con costo, matrícula y pago, la vas a llenar con los registros que corresponden, vas a tener que filearla, por así decirlo, y una vez que ya las tengas por separada, es que tú le dices, mira, te vas a quedar en el coordinador o en base a este atributo, tú la vas a enviar para acá, para acá o para acá. ¿Ok? Esa era la pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Quién más habló? ¿Alguien sonó clic? Creo que lo escribieron en el chat. Sí, alguien estaba preguntando si siempre que se hace la reconstrucción es importante empezar con T1 y T2 o si es indiferente el orden. Es indiferente. Puedes empezar T3 con T2, T3 con T1, porque al final todo estás uniendo. Tú estás uniendo, uniendo, y al final no importa el orden, todo eso vuelve a reconstruirse. Ajá. Acotación. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Primero, porque tienen que hacerlo, tienen que dejar toda esta parte escrita teórica. Segundo, porque si no entienden mi modelo relacional, cuando empiece a hacer los comandos en Docker, no van a entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es que quiero que les quede claro por qué dividí las cosas así, ¿ok? Ya vamos a entrar allí, a la parte de código. Entonces, ajá, ahora curso. Continuando, ¿qué pasa en curso? ¿Tenía nuestro ID escuela como clave foránea? No. Tenía, ¿qué nos conecta? ¿Qué clave foránea tenemos? Tenemos ID profesor. Ok, pero ID profesor ya estaba fragmentada por el ID escuela porque ya lo hicimos en la lámina anterior. Entonces yo acá me puedo ir llevando una idea de que, mira, curso, yo a su vez la puedo fragmentar por profesor que ya estaba fragmentado. Entonces, eso nos va a servir acá. Ahora sí. Bueno, Erika, pero es que habías dicho que van a haber algunas regiones que no tengan las áreas de recursos, ¿de qué? ¿De qué recursos humanos? Estoy loca. De deportes y humanidades. Entonces, claro, eso es lo que vamos a ver acá en lo que yo pongo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero nosotros vamos a dividir en base a las condiciones que me dan los cursos de humanidades, me dan los cursos de deportes y me dan los cursos de ciencias. Esa era la que me faltaba. Entonces yo primero divido los cursos en base a las condiciones que me están dando, a las tres condiciones que me dieron allí, humanidades, ciencias y deporte. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, como humanidades solamente
está en Cabanallén, si mal no me equivoco, era una de ellas. Toda esta tabla yo completica se la puedo enviar a Cabanallén. Yo no la tengo que volver a fragmentar en base a la ID del profesor, que viene siendo equivalente a la región. ¿Por qué? Porque ella ya está completica, la mando completa. Ah, bueno, ahora sí, deportes. Bueno, deportes creo que habían todos. Entonces ahora sí puedo fragmentar deportes en todos. Y ciencias solamente habían dos, que eran ¿cuáles dos? Déjame ver acá. No me acuerdo cuáles eran los lugares. Déjame abrir acá la lámina. No, ahí no lo, bueno, vamos a tenerlo que deducir. Perdón, ya va, que me moví para atrás. Vamos a ver. Ajá, humanidades, ciencias y deportes. Ok. Después, nosotros en lo que correspondía, nos ponen acá que la tabla T4, que es humanidades, la vamos a fragmentar por este que es P3, que P3 estoy casi segura que era Cabanallén, si mal no me equivoco. Pero no es necesario porque ya se envía directamente, pum, todas van a ir para allá. Después, ahora sí, en nuestra tabla ciencias se dan cuenta que yo no le estoy colocando por 1, 2 y 3 porque yo ya sé que no están los tres, solamente están en dos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? El lugar 1, que no me acuerdo cuál era, si era Wonken o alguno de los dos. Ciencias solamente estaban dos lugares, entonces yo lo fragmento por el primer lugar que corresponde, ustedes hacen ahí la verificación con lo que yo había puesto en el enunciado, y luego este segundo lugar, bueno, pues entonces yo ahora sí puedo fragmentar derivadamente. En cuanto al profesor, porque el profesor ya tiene quién es la escuela, y como ya tiene quién es la escuela, como yo tengo ID profesor, yo puedo sacar una horizontal derivada en cuanto a eso. Luego, ahora sí, deportes estaban las tres, en los tres lugares. Yo tengo que separar los deportes exactamente y mandarlos a la escuela 1, a la escuela 2 y a la escuela 3, que es lo que les coloco acá. Entonces, eso es lo mismo. Nosotros tenemos acá nuestra tabla a ser fragmentada y la tabla fragmentante. Si ustedes se acuerdan cuál es el fragmento 1, el 2 y el 3, pues ahí exactamente podemos decir, ah, bueno, sí, pero sabemos que humanidades va todo para uno solo, sabíamos que en ciencias había en dos lugares, pero en uno no, y lo de deportes sí ocurría en los tres lugares. Ustedes buscan a ver, los profesores 1 son los profesores de dónde, de Cabanallén, de Camarata, Wonken, y acá ubican exactamente cuál es el nodo exacto, ¿ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, 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 se sí. entiende. Exacto, o sea, ustedes nada más averigüen el 1, cuál es el nombre que está ahí, y el nombre que está es el que van a hacer ahí match. Pero estoy casi seguro que este es Cabanallén, creo que este es Camarata, y este 2 es Wonken, algo así era. Listo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, como todo esto es horizontal derivada, lo que hago es unir, luego vengo al 3, lo uno, sin importar el orden, como lo preguntó alguien en el chat, ¿importa el orden? No importa el orden, solamente yo lo seguí tal cual, pero todo esto como es horizontal derivada, todo se reconstruye con unión y al final vuelvo a tener que mi tabla curso. ¿Y cumple con qué? Con completitud y reconstrucción. Ahora, por último, tenemos inscripción y está bien, podemos dividir también las inscripciones por esto que tenemos acá, que es el ID estudiante, porque me conecta con esto. Acá yo tengo los estudiantes de los tres tipos de lugares. Entonces yo puedo dividir acá también las inscripciones por los tres tipos de lugares, pero ojo que no es la tabla completa, porque acá nos decían que cada nodo tiene que mantener su información académica, pero la información en cuanto a la broma administrativa, que es el pago y el costo de la matrícula, solamente quedan una, que creo que esa era la número 2 o la número 1 que estaban allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fragmentarla primero verticalmente para poder separar la calificación del costo de matrícula y referencia de pago. Entonces me queda una tabla con ID estudiante, ID curso, año y calificación, y después me quedaría otra tabla que es ID estudiante, ID curso, año, costo, matrícula y referencia de pago. Es lo que les coloco ya acá. ¿Con qué se hace? Se hace con el project. Entonces le puse la clave primaria más el atributo que yo preciso, y después la clave primaria más los dos otros atributos. Es decir, esta tabla que está acá me quedó como dos tablas de la misma cardinalidad, pero no del mismo grado porque tienen atributos diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta tabla yo la puedo enviar tal cual a Cabanallén completica, porque ella va a guardar la información de todo el mundo en cuanto a pagos. Pero esta tabla que está acá, yo sí la tengo que dividir ahora por regiones. ¿Y cómo yo obtengo esas regiones? En base al estudiante, porque los estudiantes están divididos por regiones, porque yo lo fragmenté acá por el ID escuela.
Se dan cuenta que todo esto es como acumulado, como coletilla. Entonces, fragmentación horizontal derivada porque él no posee la región, sino que lo va a tomar acerca de su clave. Esta clave, bueno, es una clave primaria compuesta, pero la ID estudiante actúa también como FK. Entonces, bueno, yo voy a poner que ID escuela. Acá ustedes tienen que colocar, no es ID escuela, lo tienen que fragmentar. Ah, no, sí, esto es estudiante. Esto es estudiante. Acá yo les estoy poniendo como yo ya había fragmentado estudiantes. Si no se acuerdan, yo ya la había fragmentado. Ahora sí pasamos a la que es la descripción. Entonces acá me había dicho, ajá, estudiantes había quedado como los estudiantes de Camarata, los de Wonken y Cabanayen. Y gracias a estos es que yo ya tengo acá ID estudiantes y sí puedo fragmentar inscripción. Entonces voy a tener solamente lo académico, que es la fragmentada. ¿Quién es la fragmentante? Los estudiantes de la región de Camarata. Luego, los estudiantes de la región de Wonken. Me fragmenta acá también académico y quedan las inscripciones académicas de los de Wonken. Y luego los estudiantes de, no sé, Cabanayen, pues quedan fragmentadas acá horizontalmente. Solamente los de aquella región y nos quedan las inscripciones académicas de la región 1, de la región 2 y de la región 3. Cada una con el nombre que yo le había dado. Pero es eso, ustedes se van a valer siempre de los caminitos, claves primarias, claves foráneas, e irse pum, 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 moviendo de un lado a otro. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto como es horizontal, pues lo vamos a reconstruir con unión, uno y uno. Ahora, ¿qué pasa? Lo académico lo tengo que unir ¿con quién? Con lo administrativo. ¿Y cómo lo uno? Bueno, como es vertical, ya no puedo hacer unión, tengo que hacerlo con join. Entonces, nada, después de haber unido todas estas, me queda toda esta académica y tengo toda esta administrativa, que al final es uno con un join, y me queda inscripción completa. Y listo, ya eso es todo. ¿Se entendió esta parte? Sí, pero hay que ver, bueno, por lo menos yo lo tengo que ver varias veces para... Pero ¿en qué te confundiste, Miguel Ángel? ¿Te perdiste en los nombres que yo les di? Sí, se te Sí, en la 3. En la 3, en esta. En la Okay. 3, sí, en ese fragmento. Ok, ¿qué pasa? Nosotros acá en la 1, esto es académico y esto que tenemos acá es administrativo. El administrativo te dice acá, costo, matrícula, van todos para Cabanayen. Yo ya no lo tengo que fragmentar porque todo esto me lo envió completo a Cabanayen. Que tengo que fragmentar esta aquí así, esta sí, porque me dice mantener en cada nodo. Ok, inscripción. Necesito entonces fragmentarla ahora para enviarla a cada nodo. ¿Qué tengo? Tengo el ID estudiante. Es la única que me puede llevar. Los estudiantes yo ya los había repartido aquí, porque esto es un recordatorio, esto no es nuevo, esto lo hice en láminas anteriores, solo que me lo traje por si se nos había olvidado. Los estudiantes yo también ya los había dividido en cuanto a las escuelas, porque las escuelas yo las había llamado T1, T2 y T3. Entendiéndose esta por un nombre de región, este otro nombre de región, otro nombre de región. Los estudiantes me quedaron por la región 1, 2 o 3, ya sea Cabanayen, Camarata o la otra, Wonken. No me acuerdo el orden, pero eso no es lo importante acá. Entonces, ahora, nosotros, ya teniendo los estudiantes que estaban divididos por región, como yo tengo acá este ID estudiante, que es clave foránea, que me hace referencia a ID estudiante, yo puedo a su vez también fragmentar la horizontal derivada, diciendo que voy a fragmentar a esta, la académica, en base a que a la estudiante, que ya el estudiante estaba separado por región. ¿Ok? Para región 1, 2 y 3. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que va a quedar. Ya sabemos que vamos a... ¿dónde está? Bueno, que vamos a tener repartido. ¿Alguien tiene micrófono? Eso. Ajá. Tenemos que decir qué fragmento, o sea, en cada uno de los nodos, porque los nodos los definí como Camarata, Wonken y Cabanayen. Yo tengo que decir, ahora mira, las escuelas de Camarata, que son estas, van a quedar en Camarata. Los estudiantes de Camarata quedan en Camarata con los nombres que yo les di. Profesores 1 eran los de Camarata. Luego, los cursos 1 y 2 quedan aquí porque no tenían humanidades. Los de humanidades estaban solamente en este. Y me queda acá la información académica. Lo mismo para Wonken. Me queda escuela, estudiante y profesor. En cursos no me quedan ni los cursos de humanidades ni los de ciencias, solamente los de deporte, porque ellos solamente tenían deportes y me quedan las inscripciones de Wonken. Y Cabanayen, como era como que el centralito de todos, si tiene su escuela, sus estudiantes, sus profesores, los 3 tipos de cursos, tenemos acá todas sus inscripciones académicas y maneja toda la información en cuanto
a las inscripciones administrativas, al pago de esas inscripciones, como él era el nuevo titular. ¿Pueden hablar? Ok, disculpa, en la parte anterior tengo una duda con la parte que se hizo con el I2, Ajá, I2, acá está I2. Ajá, cuéntame. porque se está hablando de que Cabanallén creo que era la única que tendría que tener esos datos, ¿no? Esta que está acá. Ajá. ¿Qué se hizo en la parte acá la parte de fragmentación horizontal con respecto a ella? Que no sé. Ok, ¿por qué no la fragmenté horizontalmente? Ella me está diciendo que toda esa información se maneja en un solo nodo. Ella va a Ujú. contener los pagos tanto de Wonken, los de Camarata y los de Cabanallén. Él no lo va a dividir por nodo, él maneja todos los pagos los maneja él. Yo no los tengo que fragmentar en cuanto a las regiones, porque todos ellos van a ir a una sola región. ¿A qué región? A la de Cabanallén. Y él maneja la tabla completa. Si te das cuenta acá, ni Camarata maneja nada administrativo, ni Wonken tampoco. ¿Por qué? Porque acá te dicen en el enunciado que Cabanallén es el único que maneja cosas administrativas. Él maneja la tabla completa, no hay que separarla. Ah, ok, se asume por enunciado. Ajá, es porque yo en el enunciado, que lo inventé yo coloqué eso. Yo dije, nada, toda esa parte allí no se va a picar en cuanto a cardinalidad. Él lo maneja todo porque él es el único que maneja pagos, porque es el único que tiene punto de venta. Entonces los demás no necesitan manejar esa información. Entonces Entonces es nada un más con el join lo conecta nada más con Cabanallén. sí. Por eso es que acá la tablita no estaba picada, porque acá te dice solamente el único que maneja eso es este nodo, este que está acá. Ok, gracias. Ok. Entonces, por eso es que es importante que ustedes sean creativos y pongan restricciones que sirvan para su subsistema. Ustedes verán, mira, mi subsistema dice que en Tampa yo manejo toda la parte administrativa, más nadie, porque todo lo demás son sucursales, esta es mi central. Y así van como que inventándose cositas para hacerlo más divertido. Entonces, una vez ya entendido cómo quedó, ahora yo ya sé que este fragmento lo voy a conseguir aquí, este fragmento lo voy a conseguir aquí y así. Ahora yo tengo un esquema en una hoja escrita que puedo comparar que cuando haga los comandos en mi terminal, todo va a estar igual que esto. Pasamos acá. Docker. Los muchachos de MySQL ya manejaron Docker y los muchachos de Postgre no han manejado Docker. Entonces, todos lo vamos a hacer con Docker. Si alguien dice, no, es que yo una vez lo utilicé cuando estaba trabajando, no sé qué tal, y yo no lo hice con Docker, lo hice con tal herramienta, no, acá hay que utilizar Docker. Si no utilizamos Docker, entonces no estamos haciendo bien la práctica, ¿ok? Ese es el requerimiento que hay que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Vamos a escribir acá Docker desktop, desktop, y acá le escribimos download. Está ahí guardado porque yo ya lo hice con los muchachos de MySQL. Entonces nos vamos acá a la segunda, en este caso dice Windows, pero si estamos en Mac, le damos a Mac. Te piden acá, ok, ¿cómo descargo Docker? Y ya les voy a explicar por qué vamos a utilizar Docker. Bueno, ustedes colocan acá el que ustedes requieran. Los de Mac lo descargan si tienen Intel, si tienen los procesadores de Apple y lo descargan. Una vez descargado, lo instalan como instalan algo normal, común y sencillo. Y eso les va a abrir esta aplicación que está acá. Ok, entonces, ¿cómo se entiende esta aplicación? Bueno, al principio les va a salir a ustedes todo vacío. Y nosotros vamos a tener tres partes fundamentales que nos vamos a manejar. Primero tenemos los contenedores, tenemos las imágenes y tenemos los volúmenes. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué vamos a utilizar Docker? ¿Qué va a hacer Docker? Entonces, primero, cuando estaba con los muchachos de MySQL, les estaba explicando que nosotros utilizamos Docker porque no íbamos a instalar directamente como que en el corazoncito de nuestra computadora, no vamos a instalar MySQL. En este caso, nosotros no vamos a instalar sitios en el corazoncito de nuestra computadora. No va a estar ahí las dependencias dentro, sino que todas las imágenes, y las imágenes entiéndase como cualquier programa, fíjense, yo puedo tener una imagen de Metabase, que es una cosa que vamos a utilizar para cuando estemos en inteligencia de negocio, puedo tener Postgres 16, o sea, en vez de ustedes instalar Postgres 16 en su computadora adentro, lo instalan dentro de Docker. Es decir, lo tienen en su computadora, pero no es una dependencia que está como que en la raíz de la computadora. Si yo quiero borrar Docker 16, lo borro el contenedor que lo estoy corriendo o borro la imagen y ya está. No es que
ay, es que este archivo no se borró, quedó allí, quedó corriendo en el puerto, nunca pude desinstalar bien Postgres de mi computadora, que eso a veces pasa. Y que, mira, yo por más que lo borré, nunca lo borré completo, quedaron los archivos. Bueno, acá en Docker todo es como este ambiente encapsulado, empaquetado, donde yo corro cualquiera, Postgres 16, MySQL 8.0, MySQL 9.4, Citus, que es el que vamos a utilizar ahorita, corro cualquiera, o incluso Workbench. Los muchachos que no podían descargar Workbench, yo les dije, créense una imagen, lo corren en el navegador y ya está. Entonces, cualquier aplicación, yo puedo descargar una imagen. Entonces, imagen, entiéndase como todas las aplicaciones que podemos utilizar, aplicaciones como un software, un sistema manejador de base de datos o lo que sea. Todo lo podemos tener en una imagen. Son las aplicaciones que vamos a instalar en nuestra computadora, pero se instalan en el entorno de Docker, en el programa de Docker, las corremos. ¿En qué? Las corremos en un contenedor. Entonces, un contenedor es ese ambiente donde le damos una imagen y ponemos a funcionar lo que queremos funcionar en esa aplicación. Entonces va a ser de manera estandarizada porque todos vamos a correr Postgres 16 o todos vamos a correr Citus 12.1, que es el que tengo yo allí. Todos lo vamos a hacer de la misma manera. Acá no va a haber nadie que va a decir en mi computadora no corre porque todo es estandarizado. Esto ya no tiene que ver con tu computadora porque se corre todo en el ambiente de acá. Y toda la información que nosotros coloquemos, creamos una tabla. ¿Dónde se va a guardar? Se va a guardar acá en el volumen. Los volúmenes, toda la información o todo lo que nosotros vamos a hacer que va a quedar y va a persistir en el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve? Se ven volúmenes. Yo aquí ahorita no tengo ningún volumen, pero cuando yo cree una tabla y le meta datos y la fragmente, toda esa información se guarda en el volumen. Si yo borro el volumen, borré mis datos. No borro la aplicación porque no borré el contenedor, pero sí borré mis datos. Entonces, los datos que persisten en el tiempo se llaman volumen. El contenedor, yo utilizo una imagen que es una aplicación, la pongo a correr, eso corre en un puerto y si yo abro ese puerto me permite poderlo ejecutar. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, los de MySQL ya están más familiarizados, pero creo que Adriana, tú eras Postgre, ¿verdad? ¿Tú lo entendiste? Creo que... Adriana creo que no está aquí. Ah, bueno. Ok, entonces igual acá mis láminas, yo les dejo a ustedes toda la explicación de por qué utilizarlo. Es lo mismo que yo ya les dije, que es una imagen, que es un contenedor, todo, y cómo manejarnos en desktop. Tenemos la imagen, el volumen, tenemos los contenedores y ahora sí, cómo vamos a crear esta extensión de Citus para base de datos distribuidas. Entonces, ¿qué es Citus? Citus es esta extensión que se va a apoyar en Postgre, no es un framework externo como el de Vitess, y él va a tener ciertas cositas en consideración. Bueno, primero tenemos que en lugar de almacenar todas las tablas en un único servidor, o sea, en una única base de datos, como lo teníamos antes, ¿se acuerdan? Nosotros abríamos un servidor y abríamos una base de datos y todo lo teníamos junto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlos en fragmentos y los fragmentos se llaman shards. Entonces, la palabra con la que nos vamos a mover a partir de ahora es shards. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener ciertos, vamos a poner esto más grande, ciertas cosas importantes, que son los workers y un coordinador. ¿Quiénes son los workers? Los workers son todos los nodos que nosotros definimos antes en la parte teórica. Dijimos Camarata, Wonken y Cabanayen. Habíamos definido 3 nodos. Ellos son workers porque ellos solamente van a almacenar. Ellos van a guardar ahí su información. Van a quedar así solamente con la información que ellos tengan. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos esto que es un coordinador. Este coordinador, que es maravilloso porque Citus nos los da y no tenemos que configurar las cosas como en el otro, en el de Vitess, en el de MySQL, este se va a encargar de coordinar todo automáticamente. Si tú lanzas una consulta, él va a llevar ciertos metadatos que digan, ah, estás consultando la información de Cabanayen, yo sé que Cabanayen está en este nodo que está aquí. Entonces yo me voy a ir a ese nodo y no me voy a ir al otro nodo. Es decir, ustedes no tienen que ir directamente a decirle, vete al nodo, no sé qué tal, ve a la tabla E2, porque yo lo había definido de 2, o sea, no está manual, él lo hace todo automáticamente, entonces él recibe la consulta y coordina en cuál de los fragmenticos yo lo voy a ir a buscar. Entonces acá se los dejo. Vamos a tener que
configurar ahorita, cuando creemos el YAML, que es un archivo de configuración, vamos a crear el coordinador y vamos a crear cada uno de los workers. ¿Quiénes son los workers? Los nodos que definí: Camarata, Cabanayen y Wonken. Entonces, entendiendo eso, ¿qué nos permite Citus? Paralelizar consultas complejas, porque no es como que tráete toda la tabla completa, yo la uno y después de que las unas es que filtro, no. Me permite ejecutar cierta parte de las consultas de manera local en cada nodo y traerme todo optimizado. Escala horizontalmente, ahora necesito añadir otro nodo. Bueno, pues añadimos otro nodo. Y todo esto nos permite reducir tiempos. ¿Qué operaciones nos brinda Citus? Ya las vamos a ver también bien, pero podemos distribuir en cuanto a los charts, a los fragmentos. También podemos crear tablas de referencia, que es referenciar réplicas, porque le dije, una cosa es fragmentar, dividirlo, y otra es mantener réplicas. ¿Réplicas para qué? Para garantizar de que si un nodo se cae, después otro. Entonces yo puedo tener una réplica del nodo de Wonken. Si se cae el principal de Wonken, puedo entonces ir al otro, el que mantiene las réplicas. Entonces nosotros vamos creando redundancia para garantizar disponibilidad en caso de falla o particionamiento de red, por ejemplo. Luego, ¿qué tenemos? Mantener tablas locales, en el sentido de que no se construyen ni se replican, que solamente se quedan en el coordinador. Si yo digo que el coordinador es la central, entonces una tabla se puede quedar solo en el coordinador. Y esas son las tres cosas: distribuirlos en cuanto a nuestro criterio, hacer réplicas o mantenerlas en el coordinador en caso de que el coordinador sea el nodo central. ¿Entendido? Ya de esta manera, los pasos, así, nosotros vemos una montaña que vamos a subir, que vamos a dominar. Vamos a crear el clúster, crear la base de datos en el coordinador, vamos a migrar el esquema, vamos a distribuir y fragmentar, vamos a verificar que todo está bien y luego vamos a probar las consultas. Entonces, ahora sí podemos entrar y crear nuestra configuración. Vamos a irnos aquí. ¿Dudas en cuanto a lo anterior? No. Ok, entonces, bueno, vamos a crear una carpetica, la vamos a llamar Citus. Sí, Citus práctica base de datos. Ok, excelente. Entonces ya estando acá, nosotros abrimos una carpetica. Bueno, vamos a abrirla directamente en VS Code. Entonces vamos a darle acá a la terminal. De la terminal le ponemos code, puntico. Eso es donde nos va a llevar. Nos va a llevar a VS Code. Y ahora sí vamos a empezar a hacer todo. Ya va, se me fue. Este no es, este sí es. Vamos a crear un nuevo archivito que lo vamos a llamar así: Docker rayita compose. Y lo vamos a poner YML. Entonces, ¿por qué vamos a crear esto así? Bueno, esto como zoom. Acá es donde nosotros vamos a poner toda la configuración. Vamos o sea, es un archivo, esto es un archivo de configuraciones que se llama Docker Compose, porque cuando nosotros hagamos un comando para levantar el contenedor se levanta. O sea, nosotros escribimos en la terminal Docker Compose, le ponemos op de levantar. Cuando levanta nuestro contenedor de Citus, el que vamos a crear y vamos a definir todas las características aquí, se ejecuta este script. Y siempre vamos a todo lo que son a configuraciones de tipo DevOps, de cosas de Docker, los ponemos con esta terminación que es YML. Entonces acá vamos a definir qué cosita, vamos a definir servicios. ¿Cuáles son esos servicios? Estos servicios que les pongo acá. Si yo les hablé a ustedes que teníamos que tener un nodo coordinador y tantos nodos worker como nos definimos, Camarata, Wonken y Cabanayen, pues nosotros acá vamos a tener que definir el contenedor del coordinador, el contenedor del worker 1, del worker 2 y del worker 3. Entonces yo primero comienzo por servicios, porque a pesar de que todo esto se corre como un solo contenedor, dentro tenemos varios contenedorcitos. ¿Qué es ese contenedor? Yo repito la palabra contenedor. Ustedes véanlo como base de datos diferentes. Entonces yo necesito que una vez que yo levante esa aplicación que estoy haciendo ahorita, me cree diferentes bases de datos. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Bueno, lo voy a llamar a este como Citus Coordinator. ¿Y qué le tengo que pasar? Bueno, lógicamente yo le tengo que pasar qué aplicación voy a correr. Voy a correr MySQL, voy a correr qué cosa, voy a correr Postgres. Bueno, voy a definir cuál es esa imagen. Esa imagen va a ser Citus Data, así se llama.
Si lo ven acá, ustedes lo pueden revisar acá. Citus Data, Citus. Entonces eso es lo que yo le voy a decir. Vas a buscar a Citus Data, Citus. Es la extensión de Postgre con la que vamos a hacer esto. ¿Y qué versión? La 12.1. Todos vamos a utilizar la 12.1. Entonces, dentro de esta base de datos que estamos creando para el coordinador o este contenedor del coordinador, yo le voy a dar la imagen Citus Data 12.1. ¿Qué más le tengo que decir? Bueno, si yo voy a hacer referencia a este coordinador, ¿con qué nombre le voy a dar yo? Entonces lo vamos a poner como container name. Y lo vamos a llamar igualito, Citus Coordinator. Excelente. Ahora, ¿qué más necesito yo especificar? Bueno, esto también tiene que correr ¿con qué cosa? Con un puerto. Entonces, si yo llamo a ese puerto, ¿qué puerto es el que yo voy a utilizar? Bueno, nosotros podemos colocar el que nosotros queramos. Acuérdense que en Postgre utilizamos el 5432, en MySQL utilizábamos el 3306 y yo utilizaba el 3307, ya saben por qué razón, pero acá nosotros tenemos que definir un puerto en el que nosotros vamos a correr. Pueden colocar el que ustedes quieran. Yo lo puedo poner, no sé, en el 5437. O sea, para que no sea igual que el de Postgres, porque no estamos en Postgres sencillo, estamos en Postgres potenciado. Pero le digo a él, ok, este es mi puerto, pero internamente dentro de Citus esto corre en el 5432. Este sí es fijo porque es el interno de Citus, pero este que está acá es el de mi computadora. Si le quiero poner el 5432, puedo hacerlo, pero sé que cuando voy a correr el Postgres que tenía al comienzo va a colisionar en cuanto al puerto, entonces no podría tener las dos cosas abiertas. Les recomiendo pongan el siguiente para que si están revisando lo que habían hecho antes, puedan tener las dos aplicaciones abiertas. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Ok. ¿Estás solo, Miguel Ángel? ¿O hay más gente? No, no, no. No, hay más gente, hay más Ah, gente. bueno. No, Ahora, sí, estamos. ok, perfecto. Entonces, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, igual que como cuando abríamos Postgre o abríamos MySQL, sobre todo los que más se acuerdan son los de MySQL, es que cuando creamos nuestro servidor le teníamos que pasar una contraseña y un usuario. Y ese usuario, yo les dije, por default siempre es root. Bueno, en Postgres nosotros también tenemos que pasarle ciertas contraseñas, pero como las contraseñas no es algo que sea público, nosotros tenemos que ponerlo con environments. Environments. Creo que lo escribí bien, ¿verdad? A ver. Environments. Ajá. Sí, la es. Ok, entonces, ¿qué son todas? ¿Qué es el environment? El environment son las claves y contraseñas que nosotros queremos colocar, son las variables que envuelven nuestra aplicación, que sin ellas no pueden correr, pero que también necesitamos mantenerlas en privado, ¿verdad? Ustedes si vieron sistemas de info ya, es probable que se conectaron con una API, ya sea una API de películas, una API de algo en el primer microproyecto. Quizás no, quizás sí, pero te dan unas claves y esas claves tenemos que mantenerlas en secreto y nosotros las poníamos en variables de envolvimiento. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Tenemos ciertos como contraseñas, datos que tenemos que manipular, pero también tenemos que mantenerlas allí. Entonces, bueno, como es, tenemos que pasarle el usuario. ¿Quién es nuestro usuario? Ya habíamos dicho que en MySQL era el root, pero en Postgres siempre era Postgres. Siempre se llamaba así el que era por default. Ahora tenemos que darle el password. Entonces ponemos Postgres, password y siempre, también por default, yo le ponía 0000. Si ustedes le quieren poner otra, bueno, le pondrán otra. Ahora, yo necesito, dentro de ya teniendo nuestro servidor de Postgres, le dábamos un nombre a la base de datos, ¿se acuerdan? Entrábamos en un servidor que te decía que sí, Postgres 16, te daba como... Y adentro pudimos tener varias bases de datos. Entonces, en nuestro caso, también tenemos que definir el nombre de esta base de datos, database. Y yo lo voy a llamar como coordinador de la base de datos, coordinador DB. Ok. Ahora, pues también tenemos que darle otra contraseña a nuestra base de datos. Le vamos a llamar pgpassword y le ponemos 000. Listo. Entonces ya configuramos ahí entonces en cuanto a dónde va a correr el coordinador, cómo se va a llamar el coordinador y qué imagen vamos a utilizar. Tenemos nuestras variables de envolvimiento. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es nosotros poder definir los volúmenes. ¿Qué eran los volúmenes? Volúmenes. Ok.
Bueno, básicamente es donde se va a guardar y donde va a persistir toda esta información. Entonces nosotros tenemos que especificar algún lugar. ¿De dónde? De nuestra carpetica, o sea, de nuestra computadora, donde lo va a guardar. En mi caso, yo decido, mira, en el root, ¿se acuerdan? En el root de todo. Yo puedo crear una carpeta que le voy a poner el nombre que yo quiero. Yo le puedo poner pg data citus y lo llamo específicamente para yo saber que este es el coordinador y este es a nivel interno mío. Pero ahora, esto es algo que siempre se repite, que es ahora donde lo va a guardar Docker internamente. Estos son en mi computadora y ahora dentro del programa de Docker. Entonces nosotros le vamos a poner, esto sí se lo pueden copiar igualito de mí, lo llamamos en variables, librería, lo llamamos PostgreSQL y lo llamamos data. Excelente. Entonces todo lo que yo guarde acá en el coordinador, si guardé una tabla que es la que yo dije que puede permanecer localmente. Ok, todo se va a guardar allí, igualito que con las otras. Cuando yo defina, en vez del coordinador de sitios, defina el worker, entonces ¿qué es lo que, bueno, le pongo acá, cómo se va a llamar la carpeta, donde se va a guardar todas estas cosas, pero ellos adicionalmente ahí guardarían la información de cada uno de los fragmentos que creamos, del fragmento de estudiante, del fragmento de profesor, del fragmento de lo que sea. Ahora, adicionalmente, yo voy a necesitar crear un volumen de algo. Yo necesito que cuando yo empiece a correr este clúster, esta configuración, este contenedor, se ejecuten unos comandos que creen la extensión de Citus, ¿verdad? Entonces, para yo decir, este comando que voy a colocar, tú lo necesitas correr, pues entonces yo necesito decirle, mira, yo voy a tener, y bueno, saben que lo podemos hacer después, pero necesito crear una carpeta acá que se llame init, que es init de inicialización. Después, ¿qué le voy a decir? Bueno, puedo crear otra carpeta dentro que se llama init citus. Y acá yo le pongo, bueno, dentro de ella van a haber ciertos scripts que va a correr el worker y ciertos scripts que va a correr ¿quién? Que va a correr el coordinador. Entonces acá adentro yo puedo meterles scripts de SQL para que si yo le pongo acá el volumen, diga, una vez que tú empieces a correr, vas a ejecutar los scripts que yo voy a guardar acá. Entonces si yo pongo acá un punto SQL y levanto el contenedor, él ejecuta automáticamente este script de SQL y este script de SQL. Entonces en ese caso yo le digo, vete acá, vámonos a init, luego nos vamos a init citus y luego nos vamos a meter en quién, en el coordinador. Ok, y él va a ejecutar eso. Entonces, bueno, dentro de este mismo Docker, ¿cómo él lo va a interpretar? Bueno, lo va a interpretar como si fuera un entry point. ¿Que es un entry point? Son cosas que necesito ejecutar en la entrada, en el comienzo. Entonces, por eso le pongo entry point y le pongo init base de datos y listo. Excelente. Entonces, ¿qué más nos falta? Ya configuramos los volúmenes. Primero la imagen, luego el contenedor, luego los puntos en los puertos, luego acá las variables de movimiento, luego los volúmenes. Ahora nos está faltando darle una red, porque todo esto, como es un clúster, va a tener una red interna. Ellos no se van a comunicar con el mundo afuera. Ellos se comunican entre ellos tres y el coordinador. Entonces yo tengo que darle el network. No lo van a crear ustedes, sino que lo crea acá directamente el mismo Docker. Entonces, bueno, ¿qué nombre yo le voy a dar a ese network? Bueno, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieren. Yo lo voy a llamar CitusNet. Entonces él ya sabe que directamente este coordinador lo coordino con CitusNet. Listo. Entonces, ¿qué tengo yo ya aquí? Tengo toda la configuración que yo necesitaba. Acá, si a ustedes se les olvida qué significa cada una de estas cositas, se los dejo acá en la lámina, pero es lo mismo. Coordinador, imagen, contenedor, puerto, variables de envolvimiento, volumen y nuestra red. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos antes, pero ahora hacerla acá para cada uno de los workers, tanto para el worker 1, para el worker 2 y el worker 3. Entonces, yo ya lo tengo escrito para que seamos un poquito más rápido. Me los voy a copiar. Ustedes ya vieron y entendieron qué significa cada uno de estos. Igual, se los voy a explicar ahorita acá por encimita para que vean que es lo mismo que el coordinador, solo que ahora configurarlo para quién, configurarlo para el worker. Entonces, ¿qué tenemos acá? Worker 1, llámese camarata, wonken, dependiendo después de cómo lo pongamos nosotros adentro. Cuando ya tengamos la configuración levantada, lo podremos saber. Entonces, el worker 1, la imagen acá,
Le digo que es la misma imagen de Citus, solo que ya no se va a llamar coordinador, sino que ahora lo llamo worker1. Le pasó también lo mismo, los mismos environments. Le paso el usuario, le paso la clave y le paso la base de datos. Si a esta base de datos le quiero poner clave, pues le pongo el PG password. Eso ya depende de ustedes. Después aquí, ¿qué hago? Lo mismo, le pongo los volúmenes. Acá digo que lo voy a guardar en... Este es el nombre de la carpeta dentro de mi computadora. Si yo le pongo acá www, se llamará www. Esto depende de ustedes el nombre que le quieran poner. Todo esto dentro de mi computadora, lo que ocurre en Docker, es todo lo que le sigue allí. Este es para que se corran los scripts de inicialización que les voy a colocar ahorita acá. Y le digo, conéctate con la red de Citus. Entonces hago lo mismo, la misma configuración para cada uno de ellos, solo que le cambio que se llama worker2 y le cambio el nombre de la carpeta. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. ¿Esto no lo tenemos que hacer los de MySQL o sí? Claro, sí, sí, sí. Ustedes van a migrar la base de datos de MySQL a Postgre y vamos a tener que hacer todo el mundo en Postgre esto. Ok. Yo les voy a enseñar también a cómo migrar MySQL a Postgre, pero todos vamos a correr Citus por la explicación de por qué no utilizábamos Vitess. Los demás, ¿les quedó claro cómo configurar este Docker Compose? Que no está completo, todavía nos falta acá definir esta partecita que tenemos acá, que son, yo voy a decir, bueno, mira, todos los volúmenes van a, este no está, esto era otra cosa que yo estaba inventando, va a corresponder a todo lo que tenía que ver con el coordinador, a todo lo que tenía que ver con el worker1, que tenemos acá, pgdata citus worker1, este también lo llamé, igual, no, acá le había puesto pg barra baja data, entonces, pg data barra baja citus coordinador, PG Data, Citus coordinador, Worker1, Worker2, Worker3, digo, ok, todos estos van a ser los volúmenes. Acá le digo, la red, todos se van a conectar con CitusNet. Y listo, ya con esto yo termino ya de configurar literalmente todo. ¿Quedó claro? ¿Dudas? No entiendo del todo qué tenemos que hacer con el worker, porque estamos repitiendo lo mismo varias veces. Ok. Nosotros, cuando teníamos aquí, en la parte de acá atrás, ¿cuántos nodos tengo acá? 1, 2 y 3. Yo tengo que configurar. Cada worker es uno de estos nodos. Este podemos llamarlo worker 1, worker 2, worker 3. Entonces los workers son los nodos que ustedes definieron, Camarata, Wonken y Cabanayen. Ustedes verán, no sé, Brickell, el condado de Dade y Tampa, lo que ustedes prefieran, ¿ok? Vale. Ok. Ahora, listo. Definimos tantos workers como noditos que teníamos y dijimos que necesitábamos tener un coordinador, por eso configuramos el coordinador. Entonces, listo, Erika. Ahora, ya después de haber escrito nuestro Docker Compose y entender cada una de las partes, porque esto no es que lo copiamos y lo pegamos, sino que lo entendimos, le buscamos la lógica, yo necesito, ahora sí, lo que yo les dije, teníamos nuestra carpeta init, que yo la llamé inicializaciones de sitios. Si yo tuviera inicializaciones de otras cosas, lo metería en otra carpeta, pero para tener acá bien separada la lógica y las dependencias, luego en el coordinador, que yo voy a tener acá como script dentro del coordinador. Cuando yo levante este coordinador, él va a crear la base de datos coordinador. Si ya la tenía creada, bueno, pues lo único que hace es conectarse. Esto es para asegurar que se conectó. Y yo creo la extensión de Citus. Entonces, lo que nos interesa es tanto en los coordinadores como en los workers es crear la extensión de sitio. Si ustedes quieren omitirse esto, porque ya sabes que directamente lo va a crear con el script del Docker Compose, eso era por si acaso no se llegaba a correr, pues le digo, nada, conéctate y crea la extensión de sitios y lo mismo para el worker, conéctate y crea la extensión de sitios. Cuando levanto ¿cómo se llama? Este documento del Docker Compose, pues se ejecutan automáticamente esto. Y esto que tengo acá es algo para yo poder copiar y pegar en la terminal. Esto no tiene nada que ver. Este documento está ahí como por ponerlo para dar copy-paste. Ok, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues yo me voy a abrir acá la terminalcita y ¿qué le voy a poner? Voy a poner docker, rayita compose, le voy a poner up y le voy a poner rayita d. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este documento, el docker compose, yo lo voy a levantar. Entonces, vamos a ver cómo lo levanta.
ustedes les va a tardar mucho más que a mí, porque fíjense, él está creando el network, está creando la red, él está creando los volúmenes que ahorita están vacíos, ¿verdad? Está vacío el worker 2, worker 3, worker 1, camarata Wonken y Cabanayen, estos que tenemos acá, ¿verdad? Están vacíos porque yo aún no le he metido nada. Igual acá, el coordinador también está vacío y creó los contenedores. Si yo me voy aquí, fíjense, en contenedor se crea uno solo, pero dentro de este uno solito están corriendo esos 4 que yo les mostré aquí. Corren 4. Y luego acá en volúmenes también hay 4 volúmenes que se crearon que ahora están vacíos. Entonces ya por fin estamos súper contentos porque logramos crear nuestra broma de Citus, solo que aún no la hemos llenado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Se ha entendido por ahora? Acá no le hemos metido nada, solamente estamos creando las primeras configuraciones. Creo que voy a tener que intentarlo yo para entenderlo mejor. Eso es demasiado Es como mucho, sí, me parece que es bastante, pero para dos cositas. Ok, sí. yo sé que es mucho, pero ¿ustedes consideran que si volviesen a ver el video les quedaría más claro? ¿Sienten que, no, que sí, se sí. Nada, Sí, sí, 100%, sí. 100%. Ok, bueno, ya son las 10:30. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que pongamos otra sesión o que se los grabe? Yo creo que sería bueno grabarlo también, ¿no? O sea, no sé, en verdad desconozco. Pues yo voy a volver a ver esta grabación como 2 veces más por si acaso. Ok, bueno, vamos a hacer eso entonces. Esta la voy a pausar porque no les puedo dar una prepa más de 1 hora y media, pero déjame detener. Yo se los puedo